Mensajes positivos. Continúo viendo la primera lectura de la misa, el libro de los Macabeos. Hoy en el primer libro de los Macabeos en el capítulo 2, que nos habla de la rebelión de Matatías. El rey Antíoco envió a todo su reino gente para obligar a los judíos a que cumplieran el decreto de que tenían que hacer ya sacrificios a los ídolos. En una ciudad llamada Modín llegaron y quisieron obligar a un hombre llamado Matatías, que era un hombre influyente en la comunidad, a que él lo hiciera. Hazlo tú y todos te van a seguir. Entonces Matatías les contestó con voz firme: aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaremos los mandamientos de nuestra ley y seguiremos un camino equivocado. Apenas acaba de decir eso cuando otro judío se acercó a hacer el sacrificio. Entonces Matatías se encendió tanto que lo asesinó. Asesinó al enviado del rey, juntó a su gente y se fue a la sierra y pues a pelear. Empezó una guerra que al cabo de los años logró la victoria, pero fue muy difícil. De hecho murió él, murió varios de sus hijos en la guerra, pero finalmente consiguieron la victoria. San Pablo nos dice que hay que obedecer a las autoridades, porque toda autoridad emana de Dios y desobedecer a las autoridades es ganarnos incluso el castigo de Dios. Sí, claro, pero también hay que entender lo que es la legítima autoridad. Qué mejor que verlo en el catecismo de la iglesia. A mí me gusta ver esas cosas en el catecismo de la iglesia porque pues, es materia sólida. Es lo que no son opiniones, sino es algo muy sólido donde nosotros podemos entender y conocer la verdad. Dice en el catecismo de la iglesia, vamos a ver la tercera parte, que es la vida en Cristo. La primera sección, que se llama la vocación del hombre, la vida en el espíritu. En el capítulo segundo, que habla de la comunidad humana. En el artículo segundo, que habla de la participación en la vida social. El punto de la autoridad. Vamos a ver el número marginal a partir del número 1897. Dice así: una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad, que defiendan las autoridades y consagren en la medida suficiente su actividad y sus deberes al provecho común del país. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Dice el número 1998. Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Esa tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar, en cuanto sea posible, el bien común de la sociedad. El número 1899 dice: la autoridad exigida por el bien moral emana de Dios. Y está la cita de Romanos capítulo 13. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes atraerán sobre sí mismo la condenación. Dice en el número marginal 1900. El deber de conciencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y según su mérito de gratitud y de benevolencia a las personas que le ejercen. El número 1901 dice: si bien la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes se ha de dejar a la libre voluntad de los ciudadanos. La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. Dice el número 1902. La autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común, como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. Y dice más abajo en el 1903. La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente ilícitos. Si los gobernantes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Entonces, la autoridad legítima en cuanto busque el bien común, en cuanto esté avalada por los valores comunes, en cuanto esté buscando pues lo que es el orden natural de las cosas.
esté respetando los derechos de los ciudadanos. Cuando por imponer una ideología van contra estas cosas, pues ya no son regímenes sanos. Muchas veces se ha dado aquí en América Latina que ciertamente había un tirano, como lo fue Bautista en Cuba, como lo fue Somoza en Nicaragua, y hubo gente que se enfrentó a ellos y se rebeló. Qué bueno, ¿no? Era necesario que alguien se enfrentara. Lo malo es cuando ya va por detrás una ideología. Ya no están buscando el bien, sino imponer una ideología. Fue lo que pasó en Cuba, ¿verdad? Que lograron el triunfo, pero luego impusieron una ideología que en lugar de liberar al pueblo, pues él lo tenía otra vez esclavo de otro modo, ¿verdad? Les cambiaron el collar nada más, el color de collar, pero pobrecitos siguieron encadenados. Entonces a veces pasa eso. Cuando no se busca verdaderamente el bien común de las personas, cuando no se busca la libertad, cuando no se busca defender los derechos fundamentales de las personas, pues entonces es una autoridad a la que no están obligados en conciencia a obedecer, dice aquí. Cuando no se está buscando el bien común, las leyes son injustas, son medidas contrarias al orden moral, pues entonces ahí se hace una iniquidad, una situación, una iniquidad espantosa, dice. Ahí se propician muchas cosas, incluso una guerra civil. Hay muchas guerras civiles que pueden ser justas y válidas porque están buscando el bien común. Ay, nuestra patria, hay que orar mucho para que nosotros no caigamos en esa situación. Por eso es importante en nosotros, que todavía es válido el voto, pues tener muy claro cuando podemos votar, cuando nos podemos expresar, cuando podemos decir que no estamos de acuerdo, pues hay que hacerlo a través de los medios legítimos que tenemos todavía. Bendito sea Dios, que no lleguemos algún día a tener que utilizar las armas para hacernos oír, Dios quiere y no. También nos dice San Pablo que hay que orar por nuestras autoridades, que Dios los ilumine, que Dios les conceda la inteligencia suficiente y los valores para buscar siempre el bien común, que es lo importante. Yo creo que como tarea el día de hoy podemos poner esto, hacer una buena oración por nuestras autoridades, un rosario, tenerlos en cuenta en misa, no sé. A veces nos sobra espacio para criticar a las autoridades, y autoridades que nosotros mismos elegimos o que dejamos que otros eligieran por nuestra apatía. Las autoridades están ahí. Y no vamos a poner más que buscar y desearles que les vaya bien, porque nos va a ir bien a todos. Y esperar que sus medidas sean adecuadas. Y utilizar los medios de protesta que tenemos legítimos y adecuados también para expresar cuando no estemos de acuerdo. Y sobre todo en las próximas elecciones ser más cuerdos en lo que vamos a decidir. Y ojalá que tengamos más conciencia de lo que más nos conviene a todos para que podamos elegir bien. Y eso es lo importante. Hoy, tarea para el día de hoy, hacer una oración buena por nuestras autoridades, mínimo un rosario, ve a misa y ora por ellos, o haz otro tipo de oración, la oración que tú quieras, pero pidiendo a Dios que ilumine a nuestros gobernantes. Nos caiga bien o nos caiga mal, en ellos está el bien de todos nosotros. Hay que desear que a las autoridades les vaya bien, porque nos va a ir bien a todos. Nunca hay que desear que le vaya mal, porque pues, el país va de por medio. Mientras sean las autoridades, Dios que me los cuide y los ilumine. Vamos hoy a orar por nuestras autoridades, ¿sí? Ándeles pues. Ayúdame a compartir ese mensaje. Sabes que aquí voy viendo día a día lo que la liturgia nos presenta para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Ayúdame a compartir esto, etiquétalo, compártelo. Y este apostolado que es mío, espero que también lo hagas tuyo. Mensajes positivos.